Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La economía creció el 2%. El DANE reveló que el Producto Interno Bruto se expandió en el tercer trimestre por debajo de lo que esperaban la mayoría de analistas. Analizaremos lo bueno y lo preocupante de este informe con el presidente de ANIF, el doctor José Ignacio López. Monómeros en máxima vigilancia. La Superintendencia de Sociedades anunció que someterá a control esta compañía de origen y capital venezolano, instalada en Barranquilla. Al gobierno colombiano le preocupa que sea privatizada, como se anunció, pues allí se producen agroquímicos para nuestros campesinos. Víctor Grosso nos trae todos los detalles. Contribuyentes morosos llamados al orden. La Secretaría de Hacienda de Bogotá advirtió hoy que hay 100.000 personas y empresas que siguen sin pagar sus impuestos de este año. Les dieron un ultimátum: o pagan pronto o serán reportados. Les contaremos cuáles son las consecuencias que enfrentarían. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del comportamiento de la economía colombiana a lo largo de este año. Según el DANE, el crecimiento registrado en el Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este año fue muy similar al del segundo semestre. Para conversar un poco sobre este reporte del DANE, saludo al doctor José Ignacio López, presidente de ANIF. Doctor José Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Henry. Un gusto estar de vuelta con ustedes. Encantado, doctor, y muchísimas gracias. Bueno, quisiera comenzar por estas expectativas que tenían ustedes, los analistas, porque la mayoría le estaba apuntando a una cifra un poco más positiva. Algunos al 2.5, al 2.4, al 2.3, al 2.2, incluso al 2.1 en el caso de los más pesimistas, pero la cifra finalmente fue del 2% según reveló el DANE. Ustedes en ANIF, ¿cuánto esperaban? ¿Qué tan optimistas o desinflados se vieron un poco con el resultado del tercer trimestre? Henry, nosotros no aparecimos en esa encuesta, pero nuestra proyección estaba relativamente cercana a lo que fue la cifra. Nosotros estábamos del lado pesimista, pero hay que decirlo que finalmente estos datos que se dieron a conocer hoy, pues desilusionaron un poco a los analistas y al mercado financiero. Se estaba esperando algo más hacia los niveles del 2.3, 2.4, y pues la cifra del 2 deja ese sinsabor. Yo creo que aquí hay aspectos positivos y negativos, Henry. Finalmente, yo diría que por ahora nuestra proyección de crecimiento del año de 1,8%, pues es consistente con esta cifra que vimos hoy y en este momento no estaríamos revisando esa proyección para todo el 2024. Cuando uno mira esta curva que elabora el DANE con las cifras de los últimos trimestres, uno ve una cosa que, digamos, a la persona que no sabe mucho, pues le sorprende. Y es que, por ejemplo, la curva de caída del segundo semestre del 2022 en adelante fue bastante vertiginosa, pero el crecimiento siempre se da de una manera muy lenta. ¿Por qué es tan difícil empezar a recuperar y darle un buen ritmo a una economía después de una caída tan grande como esa del 2022? Bueno, Henry, aquí yo diría que tenemos, si se quiere, un vaso medio lleno y otro que es medio vacío. Empecemos por las cosas positivas. Yo creo que la cifra del 2 pues, nos confirma que la economía colombiana pues, sí está en un proceso de inflexión. Ya pasamos esos trimestres que mostrabas en esa gráfica de terreno negativo o crecimientos del 1%. Nos hemos acelerado a un 2 y eso es una buena noticia porque pues, dejamos atrás esos trimestres o ese temor de entrar en terreno de recesión. Lo que hay que decir es que esta inflexión no ha sido suficientemente potente para levantar todos los botes. Hay sectores muy importantes de la economía colombiana que todavía siguen en contracción. Voy a mencionar algunos. El sector de hidrocarburos está mostrando cifras negativas. Las cifras en particular del tercer trimestre fueron malas, en buena parte explicado por una caída en la producción y el valor agregado del carbón, pero en general el sector de hidrocarburos como un todo pues no lo está haciendo bien, no está pasando un buen momento. Lo mismo pasa con industria. La industria sigue mostrando cifras negativas y obviamente unas alarmas de preocupación. Entonces,
el vaso medio lleno es que tenemos un punto de inflexión, el vaso medio vacío es que todavía tenemos unos sectores en terreno negativo y quizás la sorpresa y la razón por la cual los analistas estaban un poquito más optimistas es que al final en estas cifras del tercer trimestre, Henry, vimos una caída en el gasto público. Y eso es consecuencia o esto es, digamos, congruente con un proceso de ajuste fiscal que está teniendo que hacer el gobierno en la última parte del año. Se está teniendo que apretar el cinturón y eso, pues las cifras de las cuentas nacionales, que son estas cifras del PIB, pues también así lo reflejan. Quisiera ahondar un poquito en algunas de las cosas que usted menciona, porque precisamente el DANE nos entrega esta tabla en donde ya se ven discriminados cada uno de los sectores de la economía con su respectivo crecimiento y aporte a la economía en general. Vemos lo que usted mencionaba, por ejemplo, acá, que la explotación de minas y canteras cayó un 7,1% en el tercer trimestre y las industrias manufactureras un 1,3% cayó. En el caso del sector hidrocarburos y minas y canteras, ¿esto es consecuencia de esas políticas que tanto se han criticado de parte del gobierno nacional en política energética o tiene más que ver de pronto con un entorno internacional? Bueno, yo creo que aquí hay una confluencia de factores. No creo que se le pueda achacar exclusivamente a uno, pero hay que decirlo que pues, el hecho de que el gobierno haya mandado unas señales tanto al no renovar una posibilidad de nuevos contratos de exploración como al imponer tasas tributarias más altas e incluso con restricciones a las exportaciones, como en el caso de carbón, para algunos mercados específicos, pues todas esas señales han sido señales de desincentivo a la producción de este sector, el sector de hidrocarburos. Y claramente, pues eso está pasando la factura en términos de valor agregado. Ahí vimos como la cifra del tercer trimestre fue una caída más fuerte que incluso la tasa de crecimiento anual que teníamos en el segundo semestre. Y repito, pues hay otros sectores que están en terreno negativo. También, Henry, para complementar, pues tú en la misma tabla también mostrabas el otro lado de la película y es sectores que lo están haciendo muy bien y lo que estamos viendo es sorpresas positivas en el tema agropecuario, en algunos casos impulsado por precios muy favorables como el café, como el cacao y el sector de servicios en particular, todas las actividades de entretenimiento y actividades artísticas que pues viene creciendo a un ritmo también muy importante. Claro, y es que de hecho las actividades artísticas es, digamos, porcentualmente el que mejor variación tiene, un crecimiento del 14,1%. La agricultura está por ahí cerca, un 10,7%, pero pesa muchísimo más en el Producto Interno Bruto. Me sorprende en el caso de la agricultura, doctor López, que a pesar de, por ejemplo, unos meses que tuvimos de una sequía muy intensa y luego de esta ola invernal, muestra un muy buen comportamiento del sector de agricultura. ¿Está casi que blindada la agricultura frente a estos fenómenos ahora? ¿O a qué se debe que a pesar de ese desorden climático sigue mostrando cifras muy positivas? Bueno, Henry, yo creo que aquí hay una llamada de precaución y es que, pues, efectivamente no es un sector que está blindado, es un sector que va a sufrir frente al cambio climático y el país tiene que seguir trabajando frente a la mitigación del cambio climático y la mayor vulnerabilidad y unos ciclos de volatilidad más fuerte en condiciones de clima. Pero a pesar de eso, pues es un sector que está mostrando una resiliencia muy importante. Es un sector que se ha visto acompañado de la buena fortuna de precios en algunos productos al alza. Por ejemplo, el precio del café sabemos que en pesos está en máximos quizás históricos. Otros productos como el cacao también han estado en precios muy buenos. Algunos productos de exportación como banana y flores también han respondido bien. Entonces hay un sector que es resiliente, es un sector que es de gran potencial. Siempre hemos dicho que Colombia pues, tiene un potencial agrícola enorme. Las cifras de la coyuntura son buenas, pero no implican pensar que no va a haber retos hacia adelante y de hecho probablemente esta final de temporada de 2024 y comienzo de temporada 2025 con la materialización de un fenómeno de la niña, pues va a ser un reto para muchos productores en ese sector y pues no hay que descuidarse o bajar la guardia en ese sentido.
Usted mencionaba hace unos minutos el papel del gobierno nacional, digamos, en toda esta ecuación del Producto Interno Bruto, y encuentro en esta gráfica esta cifra que pareciera preocupante porque es muy negativa. Dice gasto de consumo final del gobierno general, menos 4,3%. ¿Esto qué refleja de parte del gobierno nacional en toda esta tarea de impulsar, digámoslo así, la locomotora de la economía colombiana? Bueno, Víctor, lo que hemos visto en este sentido es que tuvimos un primer semestre donde el gasto público venía impulsando la demanda, es decir, el gobierno estaba gastando y obviamente eso tiene algunos efectos positivos en la medida que pues el gobierno gasta dinero, pero ya anticipábamos que en la segunda parte del año pues ese ritmo de gasto no podía mantenerse. Y precisamente hoy desde ANIF estábamos compartiendo con nuestros suscriptores un informe donde mostramos que para la última parte del año pues va a ser importante que el gobierno incluso pues realmente materialice un recorte adicional de gasto público por 13 billones de pesos para cumplir la regla fiscal, y pues eso se va a ver reflejado también en estas cifras de crecimiento con una menor demanda del gobierno. Justamente quería preguntarle por ese informe y esa es mi última pregunta. ¿Ustedes tienen preocupación de que eventualmente, si el gobierno no hace los ajustes en este último tramo que queda pequeñito, por cierto, del año, pueda eventualmente incumplirse la regla fiscal este de 2024? Sí, Henry, hay una preocupación. Nuestro mensaje es que la regla fiscal sí se va a cumplir y queremos pensar que eso es lo mejor para el país y que eso es lo que va a ocurrir. Pero también hay que advertir que el espacio es limitado porque el gobierno se está llevando una sorpresa en materia de recaudo. El recaudo no está respondiendo a esta velocidad de crecimiento de la economía. Mientras en el tercer trimestre tuvimos pues estas cifras de crecimiento positivas, y además pues más positivas si le incluimos la inflación, estamos viendo que el recaudo en términos nominales pues sigue de capa caída. Entonces eso le da un margen de maniobra muy estrecho al gobierno, y lo que hemos dicho es sí se puede, sí podemos cumplir la regla fiscal, pero es muy importante que el gobierno pues materialice ese recorte adicional de gasto por 13 billones que ya anunció. Eso pondría al nivel de gasto del gobierno nacional central para todo el año en 371 billones de pesos, y eso le permitiría cumplir la regla fiscal. Y lo que hemos advertido, y con esto pues complemento, sabemos que hay dos calificadoras de riesgo que nos tienen en perspectiva negativa. Es muy importante en este momento adherir y cumplir la regla fiscal para que esto no sea excusa que puedan usar, o munición que puedan usar las calificadoras de rebajarnos esa calificación de crédito soberano, y que pues veamos unas mayores tasas de interés que, entre otras, pues lo que harían es enlentecer esta velocidad de recuperación que tenemos hoy en día. Queda muy claro el mensaje de ANIF para el gobierno nacional. Doctor José Ignacio López, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que pasó en el tercer trimestre con la economía colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. A ustedes, feliz noche. El presidente de ANIF en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. ¿Ha sufrido usted de estrés laboral? Ya les cuento cuántos trabajadores más lo padecen. Nos vemos en minutos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias claves de hoy. Hoy tiene que ver, don Víctor, con esta empresa muy importante para nuestro país, Monómeros. Don Henry, buenas noches a los televidentes. Pues recientemente, y quien lo creyera, se han presentado unas tensiones muy importantes entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano, dos gobiernos que son muy afines. Recuerde usted que después de varios años de rompimiento en relaciones comerciales y diplomáticas, apenas llega el presidente Gustavo Petro, reconoce inmediatamente al gobierno de Venezuela, presidido por el señor Nicolás Maduro, y como que hay una muy buena química y hay, digamos, empatía entre ambos gobiernos, porque, digamos, comparten políticas y filosofías, en fin. Entonces, hay una tensión, y digo que es curioso porque hay una tensión alrededor de esta empresa que se llama Monómeros, don Henry, que recuerde usted, opera en Colombia y es un gran productor de fertilizantes. Por ejemplo, tiene una participación muy importante en la producción y comercialización de urea, que es un fertilizante que utilizan
usan bastante los productores agropecuarios de nuestro país. Antes de la llegada de Gustavo Petro, Monómeros, que es una empresa, digamos, es una empresa de PDVSA, digamos, era controlada o desde Colombia el presidente Iván Duque, digamos que le entregó la administración de la compañía a una junta directiva afín al señor Juan Guaidó, porque era el presidente reconocido por Iván Duque en su momento. Llega el presidente Gustavo Petro y lo que hace es devolverle la administración de Monómeros al presidente Nicolás Maduro, porque es ahora el presidente que reconoce el gobierno colombiano. Entonces, últimamente, esto ya es en las últimas semanas, se ha conocido que ahora el gobierno venezolano quiere privatizar a Monómeros, quiere vender a Monómeros, y el presidente Gustavo Petro desde Colombia aparentemente se ha sentido como, no sé si un poco traicionado, pero ha mostrado unos mensajes, inclusive envió una carta al presidente. Preocupado, cuando sí, menos. Dice que él no quisiera que por favor detengan la privatización y la venta de Monómeros, porque él la considera, el presidente Petro de Colombia, una empresa clave para el sector agricultor, para la, digamos, sostenibilidad alimentaria del país, etcétera, etcétera. Y en el marco de, digamos, todo ese contexto que le acabo de comentar, don Henry, hoy la Superintendencia de Sociedades toma una decisión muy importante sobre Monómeros, y es que inicia una actuación administrativa tendiente a llegar a una supervisión, un grado de supervisión sobre esta compañía denominado como control. Lo que explica la Superintendencia de Sociedades es que el control es el máximo grado de supervisión que ejerce esa superintendencia desde Colombia, pero que no es una toma de posesión de la compañía, que la compañía sigue bajo la titularidad de sus actuales dueños y que tampoco va a administrar a Monómeros. Es decir, de momento no le quitan la administración otra vez a Venezuela sobre Monómeros, pero sí va a estar muy vigilante la Superintendencia de Sociedades, el gobierno de Colombia, en el marco de ese posible proceso de privatización, porque considera la Superintendencia de Sociedades que puede generar riesgos de insolvencia sobre esa compañía y por ende efectos nocivos eventualmente para la economía y para el sector agrario de Colombia. Es lo que sucedió en la jornada de hoy, y es muy posible que esto genere tensiones muy fuertes entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Así es, y lo que han dicho también es que van a estar muy vigilantes de la situación financiera de esta compañía. Al parecer hay algunas cosas que preocupan a las supersociedades. Don Víctor, muchas gracias. A usted, don Henry. Déjeme ahora le cuento de otra noticia también muy importante, pero esta para miles de contribuyentes en Bogotá, y es que la Secretaría de Hacienda de la ciudad le pidió a los deudores morosos de impuestos que se pongan al día con sus obligaciones, o de lo contrario serán reportados ante la Contaduría General de la Nación. Atención bogotanos, si usted está en mora con el pago de sus impuestos de predial, vehicular, industria y comercio o de alineación urbana, será reportado ante la Contaduría General de la Nación. El impacto que tiene este reporte en el boletín de deudores morosos del Estado es la inhabilidad que le ocasiona a las personas para contratar con el Estado y acceder a cargos públicos en el Estado. Actualmente hay 100.000 contribuyentes morosos en más de 6 meses de atraso. La fecha límite para ponerse al día es el 30 de noviembre, la cual aplica tanto para personas naturales como jurídicas que deban más de 6,5 millones de pesos. Nosotros tenemos una cartera total de 13 billones de pesos. Con alrededor de 5 millones de obligaciones. Además del reporte, seguir moroso implicará que su deuda crezca porque los intereses son cercanos a la tasa de usura. Además, el contribuyente puede llegar a proceso de cobro coactivo, incluyendo el embargo de bienes. Nosotros tenemos un alivio tributario. Ese alivio tributario consiste en un descuento por el pago de intereses y sanciones en un 80% de los saldos que tienen adeudados. Y este plazo vence el próximo 13 de diciembre. Por ejemplo, si usted debe en intereses de mora 100.000 pesos, solo pagará 20.000 porque el descuento es del 80%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El burnout o agotamiento laboral es uno de los males de este siglo XXI. El agotamiento laboral es producto de ese exceso de tareas y del estrés en las oficinas o en las fábricas. Según un estudio de ADECO, 2 de cada 5 trabajadores, lo que es equivalente a un 40% de la gente, lo padece. La buena noticia es que la cifra es similar a la de años anteriores, así que por lo menos no ha subido esta cifra. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.